Releernos, el taller de lectura y escritura creativa en clave de género de la Asociación El Arca. En la sesión número 9, Fanny Lucía Lozada, magíster en discapacidad e inclusión social, habló sobre políticas públicas de género y discapacidad. Bueno, chicas, estamos entonces en nuestra penúltima sesión. Hoy vamos a hablar de políticas públicas de discapacidad y género. Para eso, entonces, el día de hoy nos acompaña Lucía Lozada. Ella es magíster en discapacidad e inclusión social, es especialista en políticas públicas y es trabajadora social. Pero pues dejemos que sea ella quien les cuente más de ella, porque si no yo me explayo aquí toda la hora. Bienvenida, Lu, gracias por aceptar la invitación y pues todas tuyas. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, pues como les dijo Lore, yo soy Lucía, me reconozco como una mujer ciega, como parte de mis apuestas políticas. Digamos que rápidamente de mí les puedo contar que... ¿Qué les puedo contar? Mentiras, de mí les puedo contar que hasta la semana pasada trabajé con las Naciones Unidas como especialista en género y discapacidad con la Agencia de Poblaciones. Les cuento que actualmente soy la coordinadora de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad. Eso supone un reto gigante, en tanto todo lo que pasa en discapacidad a nivel del distrito lo sé, generalmente lo conozco. Es un reto además porque, y Lore lo sabe, digamos que en este cargo no habían habido mujeres con discapacidad. Coordinar a veces supone un ejercicio bien interesante, pero que también hace que uno se cuestione, se interpele, pero sobre todo trata de hacer muchas cosas pensándose realmente en la población. Yo desde esta Secretaría Técnica coordino, digamos que algunos ejercicios que tienen que ver con el sistema distrital de discapacidad, y eso pone, si se quiere, el Consejo Distrital, que es donde participan todos los secretarios del distrito, sus delegados, en este caso como los directivos, pero también 7 representantes de las organizaciones de personas con discapacidad. Y pues yo generalmente tengo la ardua labor de coordinar las acciones para que todo esté perfecto, no solo a nivel distrital, sino en las 20 localidades. Un poco les cuento esto porque a partir de esto vamos a conversar un poco, y más que conversar, la idea es que ustedes puedan conversar frente a lo que significa una política pública. Yo rápidamente quisiera pedirles que se presenten, ay Dios, y me cuenten qué problema tienen en este momento. Pero algo resumido, no vamos a hacer una sesión de psicología, no. Pero sí quisiera que me regalen su nombre y rápidamente me cuenten un problema que tienen en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿a quién quiere empezar? Perdón, eso como, o sea, el problema sería en cuanto a... Bueno, lo que quieras. Mental, lo que quieran. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo digo: hola a todas, yo soy Lucía y tengo un problema, y es que coordinar a mis amigos para salir a unas fiestas terrible. Ese es mi problema. Uy, de acuerdo. ¿Listo? ¿Quién quiere entonces? ¿Quién se anima? Así, relajadas. Si quieres, dale, Lore. Listo, yo soy Lorena y mi problema es que... Uy, pucha, ¿qué problema tengo? No, mi problema, yo creo que mi problema es que me cuesta mucho madrugar y tengo que hacerlo todo el día. Ok. Gracias, Lore. ¿Quién más? Yo. Dale. Hola, mi nombre es Angie y bueno, mi problema es que los pensamientos negativos sobre el futuro. Ok, gracias, Angie. ¿Listo? ¿Quién más? Mi nombre es Ethel y mi problema es que quiero ser una empresaria, pero veo las cosas tan difíciles. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Mi nombre es Carolina
y mi problema en este momento es que tengo rinitis. Te puedo hablar muy bien por aquello. Ok, muchas gracias. Listo, ¿quién más? Mi nombre es Andrea, mi problema es que pues yo amo mucho mi trabajo, tengo buen trabajo, gracias a Dios, es una bendición en mi vida, pero me acapara mucho tiempo y no puedo tener como suficiente tiempo para compartir ni con mi familia ni con mis amigos. O sea, esta vez me traje un amigo mío de milagro, porque realmente verme con un amigo o hacer planes o buscar cómo desestresarme, para mí es mejor dicho, una misión imposible. ¿En qué trabajas, Andrea? Soy docente de inglés. Ok, Me acapara muchísimo tiempo. ok, gracias, Andrea. Listo, ¿quién más? Pues yo soy Alison y mi problema es que, tengo dos. No me gusta la noche. ¿No me gusta la noche? No. Y que no tengo como mucho tiempo para compartir con mis papás. Ok, gracias. Listo, ¿alguien más? Ya. ¿Todas ya? Sí. Creo. ¿Quién falta? Sí, porque ¿Quién falta? Las más ansiosas, Miriam y Viviana. No está. Brillaron Marta por su tampoco ausencia. está. Listo. Entonces, yo me estaría preguntando si fuera ustedes y esto que tiene que ver con una política pública. O sea, nos trajeron a hacer una sesión de, ¿cuáles son mis problemas? No. En realidad, lo primero que quiero contarles es que las políticas públicas responden a un problema. Pero a mi problema, al problema que tiene Lucía, o al problema que tiene Andrea, o al problema que tiene Marisol, no. Responden a un problema público. Entonces, por ejemplo, si yo digo, voy a hacer una política pública para que mis amigos se pongan de acuerdo para que podamos salir en la noche, ¿será que eso es un problema público? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué depende? De según cómo se mire todo. Porque es un público muy pequeño. ¿Será que un problema público es que Lucía y sus amigos no puedan salir No, por la noche? porque eso Depende. implica su círculo solamente, ¿no? Pues depende si a la zona en que ellos van es muy insegura, sí es un problema público. Listo. Entonces vamos a ver que hay unos problemas individuales, ¿cierto? Que son mis problemas. Y hay unos problemas públicos, ¿cierto? Los problemas públicos son cuando afectan a un público. Es decir, cuando nos afectan a más de 2 o 3 personas. Pero además son problemas que tiene que responder el Estado. Por ejemplo, esperen. Marisol, recuérdame cuáles eran tus problemas, por favor. Marisol, no digo Marisol. Está Andrea, Carolina, Ethel, Angie y Alison. Alison, ¿cuáles eran tus problemas? ¿Cuáles eran tus problemas? Que no tenía muy buena comunicación como familiar y que no me gustaba la noche. Listo. Carolina, ¿cuál era tu problema? La rinitis. Listo, vamos a ponerlo. Carolina tiene un problema que es individual, ¿cierto? Pero y si resulta que la rinitis se convierte en que ya no es solo Carolina, sino que todas las personas que estamos acá tenemos rinitis y además no tenemos acceso a la salud y cada vez es peor, y entonces yo voy al médico y el médico no me atiende y entonces nada que pasa en Colombia, o sea, yo estoy hablando de otro país, no, acá no, pero entonces llegamos y todo el mundo con rinitis y no nos atienden y los medicamentos y tal. ¿Será que eso es un problema público? Sí. Es un problema público, pero es un problema que tiene que ver con qué? Con la salud. Con la salud. ¿De quién? ¿Solo de Carolina? No, No, de toda una sociedad que dice, venga, no, es que no tenemos medicamentos, es que en urgencias yo puedo durar muriéndome tal y nadie me atiende, ¿sí o no? Y ahí se convierte en algo público, ¿cierto? Resulta que entonces por allá un señor que se llamaba Harold, no sé qué, entonces vino y dijo, venga,
tenemos que llevar lo político, ¿cierto? Lo político es la respuesta, no lo politiquero, sino lo político es la respuesta ¿a qué? Al problema. ¿Al problema de quiénes? A un problema público. Compañeros, entonces yo les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Listo, vamos a respirar profundamente. Vamos a hacer una actividad que se llama la escala de los privilegios, ¿cierto? Y esa escala de los privilegios lo que nos va a permitir es identificar algunos aspectos, ¿cierto? Entonces yo les voy a preguntar y ustedes van a dar un pasito, pero chiquito porque si no nos estrellamos, al frente. Entonces yo les voy a preguntar, por ejemplo, un paso al frente, la persona que en este momento no cuenta con un trabajo estable. Estudio. Bueno, pues no tienes trabajo. Un paso al frente, la persona que se ha sentido discriminada alguna vez en su vida. Dimos como 3. Ya llegamos casi a la puerta. Un paso al frente, quienes hemos sentido algún tipo de discriminación por ser mujeres. Y yo haría como 5. Un paso al frente, si hemos sentido en algún momento que incluso nuestros derechos sexuales y reproductivos han sido negados. Un paso al frente, quienes hayan sentido que como mujeres todavía vivimos en una sociedad machista y patriarcal. Yo doy 20 pasos hasta la puerta. Total. Listo, chicas. Muchas gracias. Se pueden sentar. ¡Avanzamos! Yo no había dado 2 porque no me Y cuando dijimos todas las discriminaciones. Bueno. Entonces, miren. Yo quiero contarles algo. Es que ustedes han escuchado la palabra interseccionalidad. ¿Qué saben de la interseccionalidad? Como algo de intersección, interceder por aquí. No tanto. Pero podría ser. Que se entrelaza, suena como a que se une Que se algo. entrelaza, sí, un poco más cerca. ¿No tiene que ver como con un cambio? Como intercambio. No. O sea, no, es que bueno. no. ¿Qué tiene que ver con varias disciplinas? O sea, por ejemplo, mujeres y discapacidad, la unión de esas dos categorías. Por ejemplo. Sí, podría ser, pero no son disciplinas. Por eso que no sé cómo así. Listo. Cuando hablamos, señora. Yo la entiendo como esta posibilidad de compartir con las otras personas, de interactuar, interseccionalidad. Como si yo estoy atravesada por dos condiciones, si se quiere, que son socialmente minoritarias. Entonces, por ejemplo, soy una mujer ciega y además soy afro y además soy lesbiana, por ejemplo. O sea, tiene un montón de interseccionalidades ahí, Lore. Sí, en esencia, pero no se llaman ni categorías, ni, digamos que apuntan a las identidades sociales que nos han puesto. Es decir, la interseccionalidad tiene que ver, como lo decía Lore, sí, y como lo dijo Camila, con unos elementos, o más bien con unas identidades que cada una tenemos, como el ser mujer, ser víctima del conflicto armado, tener una discapacidad, ¿cierto? Pero a partir de esas identidades que yo tengo, no nos quedamos solo como, ay, tenemos estas identidades, sino que se miden las discriminaciones, las desigualdades y se miden las exclusiones. Es decir, ¿será que un hombre ciego vive igual que una mujer ciega? No, ¿por qué no? Porque igual a veces por ser hombre puede recibir más aceptación. ¿Por qué ser más autónomos? ¿Por qué
protección hacia ellos, más que hacia la mujer, porque la mujer tiene que tener, todas las mujeres en general tienen que tener cuidado y por ser ciegas pues más aún. Sí. Listo. Entonces resulta que efectivamente cuando nosotros vivimos como hombres y mujeres ciegas, por poner ejemplo un poco desde lo que conocemos, vivir como un hombre ciego y como una mujer ciega es totalmente distinto. ¿Y por qué les hablo de esto? Uno diría, pues venga Lucía, ¿usted por qué no hablamos de interseccionalidad? Es que vamos a hablar de políticas públicas. Pues porque resulta que las políticas públicas al menos han empezado a reconocer esa interseccionalidad. Y esa interseccionalidad porque claramente tiene que responder a las distintas identidades que recorren a las personas. Es decir, si las mujeres tenemos, las políticas públicas responden a un problema público, ¿cierto? Que ya decíamos que un problema público es que, pues que por ejemplo en nuestra EPS no nos atiendan o que no tengamos una garantía para el derecho a la salud, eso es un problema público. Un problema público es el desempleo que tenemos, ¿cierto? ¿Será que eso es un problema público? Posiblemente es un problema público. Un problema público es que usted salga y se caiga entre un hueco porque la alcantarilla no tiene tapa, ¿cierto? Es un problema público porque hace parte de lo público, no le afecta solo a Lorena que se cayó, sino que al señor de la esquina, al de al lado, la alcantarilla. Además tiene otras consecuencias aparte y es que salen los olores, ¿cierto? Que recoge las aguas residuales y al recoger las aguas residuales puede generar una especie de ¿cómo se llama eso? Contaminación, ¿cierto? Entonces todo eso hace parte de un problema público que responde a una política pública. Pero que las políticas públicas deben reconocer las distintas identidades. ¿Y por qué hicimos la escala de privilegios? ¿Se acuerdan que nos acabamos de levantar y dimos unos pasos y dijimos, no, yo me sentí discriminada? Entonces dimos como 5 pasos ahí. Resulta que cuando hablamos de política pública, hablamos también de responder a esas realidades de las personas. O sea, no es como lo público, todos para lo mismo, ya, no. Porque lo que busca la política pública, ustedes han hecho pactos con alguien como, ay no, hagamos un pacto de amistad. ¿Se acuerdan como cuando no estaba en el colegio? Yo decía, ay no, vamos a hacer un pacto que somos amigas por siempre. Sí, sí. Por eso es que las políticas públicas básicamente pueden ser un pacto entre la sociedad y el Estado. Y ese pacto lo que busca es decir, venga, yo tengo un problema, pero no solo yo, sino hay una sociedad que tiene un problema. Llevemos a las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad, ¿qué problemas? Vamos a empezar a construir un problema que tenemos las mujeres con discapacidad. ¿Qué problemas tenemos las mujeres con discapacidad? El empleo. La inclusión laboral. ¿Qué más? La educación, incluirse educativamente. ¿Qué más? Como mujeres, piensen qué nos pasa como mujeres. El acoso. ¿Qué nos pasa además como mujeres ciegas? La infantilización. La salud también. La infantilización, la salud. ¿Qué más? Que a veces por ser mujer con discapacidad, en este caso con discapacidad visual, hay mucha protección por parte de la familia, ¿sí? Sobreprotección. Es cierto que hay que proteger, sí, pero pues no, o sea, es que uno no nació y uno viene a esta tierra, es como también a explorar, no a quedarse en una vitrina. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sale por ahí? ¿Qué problemas tenemos? ¿Será que se nos deja experimentar fuerte todo así, con todos los favores de nuestros derechos sexuales y reproductivos? No. ¿Será que hay una educación sexual? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay una educación sexual para las mujeres con discapacidad? No. Listo. Si hoy les dijera, yo entonces voy a enumerarlos, ¿no? De los que me acuerdo.
Inclusión laboral, inclusión educativa, infantilización, el derecho a la salud, la sobreprotección, la no garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la no educación integral. Si a ustedes, entonces yo les voy a decir, ¿cuál creen que es el mayor problema que tenemos de todos estos que yo he nombrado? ¿Cuál creen que es? El trabajo. La inclusión laboral, dice Camila. ¿Que están todos de acuerdo con que es la inclusión laboral? Sí. Yo creo que para cada uno tal vez sea más grande un problema que otro, ¿no? Porque depende mucho de la vivencia y de la experiencia también. Pero vamos a intentar entre todas elegir un solo problema. ¿Listo? Yo creo que sí la sobreprotección. Independientemente de la edad que tengamos, siempre están buscando como que crearnos ese estigma de que definitivamente si no es con ayuda de otra persona no podemos. Es el principal. ¿Listo? ¿Todas creen que es el principal? Sí. ¿Listo? Sí. Entonces, para cuidado. Resulta que dijimos que la política pública era un ¿qué? Problema público. Era un problema público. ¿Y qué más era? No, las otras. Que era un pacto entre la sociedad y el Estado, ¿cierto? O sea, no se les olvide, la política pública es un pacto para que el Estado responda al problema público. Es decir, para que lo resuelva. ¿Cuál es nuestro problema público? ¿Cuál dijimos ahorita que era nuestro problema público? La sobreprotección. Entonces, imagínense que llega el señor Estado, ¿cierto? Digamos que Lore es el señor Estado, llega el señor Estado y dice, ¡listo! Y llega la señora sociedad, ¿sí o no? Y entonces dice la señora sociedad, venga. ¿Cuál es tengo un problema? Dice la señora sociedad. Entonces el señor Estado le dice, sí, ¿cuál es su problema? No, la señora sociedad le dice, no, es que mi problema es que hay una sobreprotección para las mujeres con discapacidad y esto hace que nosotras no podamos salir, no vayamos a fiestas. No es que a mí me gustan mucho las fiestas, no es que todos mis segundos sean con fiestas, pero es que es lo primero que se me ocurre. No puedo ir a la escuela, no tengo, ¿cierto? Entonces resulta que el señor Estado le dice, venga señora sociedad, ¿y qué hacemos? Entonces la señora sociedad le dice, venga, todo bien, hagamos un pacto para que usted piense cómo me va a resolver mi problema. El señor Estado le dice, listo, pues hágale, vamos a crear una política pública, ¿cierto? Para las personas con discapacidad, que va a tener un enfoque de género, es decir, que va a reconocer lo que les pasa a las mujeres y que una de sus prioridades va a ser resolver ese problema público. ¿Hasta acá es claro? Listo. Entonces resulta que la señora social le dice, listo, hágale, hagamos el pacto. Pero le dice, pero usted no se me emocione mucho, señor Estado, porque antes usted no me va a decir solo que ese es mi problema, sino que yo necesito indagar, investigar qué pasa ahí. Entonces resulta que las políticas públicas tienen unas fases o unos momentos, ¿cierto? Eso es como, ¿se acuerda cuando estaba en primaria que le decían, ay, es que uno tiene los ciclos de la vida? ¿Cuáles son los ciclos de la vida? Crecer, reproducirse. Sabemos, fuimos a clase de biología. Entonces, claro, uno le dice, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿sí o no? La política pública tiene también un naces, creces, pero se llaman las fases de política pública. Entonces resulta que la señora sociedad viene y le dice al señor Estado, bueno, venga, o a la señora Estado. Le dice, señora Estado, mire, todo bien, pero yo necesito que usted pase por unas fases para que podamos crear esa política pública. La primera fase es la fase de agenda pública. Usted en la agenda, ¿qué apunta? ¿Ustedes les han regalado una agenda? Sí. ¿Y qué apuntan en la agenda? Las Las fechas y lo más importante, ¿cierto? Entonces resulta que cuando hacemos la fase de agenda pública, lo que hacemos es identificar los problemas públicos, así como lo hicimos ahorita. Entonces nos sentamos y hacemos toda una metodología, entonces nos sentamos
identificamos, no, que el problema es la falta de inclusión laboral, no, que el problema es la falta de inclusión educativa, no, que el problema es que hay una discriminación en los sociales, listo. Y entonces hacemos toda una lista de problemas, ¿cierto? Y entonces ya esos problemas, entonces yo me voy para otro lado y otras personas me dicen, no, es que el problema, y otra vez me repiten, la inclusión laboral, la inclusión educativa, los imaginarios sociales, la no participación, las no garantías. Y entonces, claro. Y entonces me voy para otro lado y me dicen lo mismo. Y entonces yo ya que identifico, ¿será que todos están pensando que ese es un problema? Entonces yo empecé a identificar que aquí hay unos problemas que sí tienen las personas con discapacidad. Y yo digo, venga, ahí hay unos problemas. Y eso en la agenda pública, en la fase de agenda pública, se llaman los puntos críticos. Es decir, son los problemas que ya todo el mundo me está diciendo, tengo este problema, tenemos este problema como población. Y eso se llama los puntos críticos. Pero yo, ¿será que me puedo quedar solo en el problema? Pues no, ¿cierto? Si me quedo en el problema, pues me quedo llorando diciendo, no, es que a mí no me dan las garantías, es que a mí se la pasan sobreprotegiéndome, es que, ¿cierto? Y yo no hago nada y me quedo llorando ya, triste, ya como mojada, ¿cierto? No, yo digo, venga, no, pues ¿cómo resolvemos esto? No, pues hagamos unas jornadas pedagógicas para que la gente entienda que es que no me tienen que sobreproteger. No, venga, yo voy a ir a llevar a mis papás a, no sé, ¿cierto? Y eso es como yo debería resolver el problema. Pero no es como yo lo resuelvo, sino que entonces acá la señora social le dice a la señora Estado, venga señora Estado, ¿cómo resolvemos el problema? La señora social le dice, mire señor Estado, ¿sabe qué? Usted debe hacer, para resolver mis problemas, usted debería hacer esto, ¿cierto? Y cuando la señora social le dice al señor Estado o a la señora Estado cómo resolverlos, ahí se acaba la fase de agenda pública, ¿cierto? ¿Es claro hasta acá? Pues muy enredado. Pues. ¿Enredado? Pero lo clave de acá es que ustedes sepan que acá es donde, la primera fase es donde yo identifico el problema y la solución, ¿cierto? O sea, el primer momento, cuando nace toda esta vaina es cuando yo identifico cuál es el problema y cuál es la solución. Es como cuando nace un bebé, ¿sí o no? El problema es que el bebé está llorando, porque el bebé llora porque tiene hambre, el bebé llora porque necesita que lo cambien de pañal. Pero ¿será que si el bebé llora y yo simplemente sé que tiene hambre y no le doy de comer, o no digo, venga, es que la solución es darle de comer, ¿pasa algo? No, pues el pobre chino sigue llorando todo el día, ¿sí o no? Entonces nace la política y entonces el bebé, ¿cierto? Nuestro bebé, que es la política que están haciendo, ¿cierto? Tiene un problema y yo necesito identificar cuál es el problema que le pasa al bebé. Entonces resulta que pongámosle en términos del bebé, entonces el bebé está llorando y entonces el bebé llora y entonces yo les digo, no, es que el bebé está llorando. Entonces, ¿por qué llorará? No, es que yo creo que el bebé llora porque tiene hambre. No, yo creo que llora porque necesita que lo alcen. No, yo creo que llora porque quiere que lo cambien. Entonces empezamos a votar y todas llegamos al consenso que el problema del bebé es que tiene hambre, ¿cierto? Y entonces yo me quedo con el problema. No, yo le doy una solución y le digo, pues si tiene hambre, le come, ¿sí o no? O sea, el problema va con la solución y esa es la primera fase de la agenda o de la política pública, que se llama agenda pública. Entonces ahí identificamos cuál es el problema y cuál es la solución. Pero después resulta que sigue otra fase, que es la de formulación. Entonces ahora yo le voy a poner un ejemplo. Imagínense que la mamá vio que el bebé sigue llorando, pobrecito el bebé, ¿cierto? ¿Usted cuando se siente mal, qué hace? Cuando usted le duele algo, ¿qué hace? Me quejo. Bueno, después de quejarse, tomar medicamento, porque además uno generalmente se automedica, pero resulta que a usted no le pasa, ¿usted qué hace?
pues acudir al médico. ¿Se va para el médico, sí o no? Entonces usted se va para el médico. Y entonces usted llega donde el médico y usted le dice al médico, venga, señor médico. Es que lo que pasa es que tengo mareo, señor médico. Aparte me da una sed increíble. Pero aparte yo siento que como un poquitico de dulce y como que me da ganas de vomitar, como que yo no sé ni qué hacer, ¿cierto? ¿Y entonces qué hace el médico? Exámenes. Le da un primer diagnóstico, ¿sí o no? Sí. Que eso hace parte también un poco de la agenda pública. Y dice, mire, la verdad es que yo creo que usted tiene como diabetes, ¿sí o no? Pero entonces el médico no sé qué hay. Entonces el médico dice, bueno, vamos a mandar unos exámenes, ¿cierto? Entonces en esos exámenes empieza a decir, venga, listo. Entonces usted se hace los exámenes, hace todo un procedimiento. Y entonces el médico empieza a construir, no, es que lo que pasa es que la persona tiene esto. Y los exámenes me dicen esto, ¿no? Es como un paso a paso, ¿cierto? Porque una vez a usted no lo medican, usted hace un paso a paso, ¿cierto? Pero resulta que usted ya llegó donde el médico, ya sabemos que el diagnóstico efectivamente es una diabetes, ¿cierto? ¿Qué hace el médico? Lo medica. ¿Lo formula, sí o no? Le da unos medicamentos. Eso se hace también en política pública. Entonces, ¿yo qué hago? Listo, ya sé cuál es mi problema, ya le estoy diciendo cuál es la solución, porque, ¿y qué hago? Pues lo diagnostico, ¿cierto? El diagnóstico es que las mujeres con discapacidad han sido durante muchos años llevadas por imaginarios sociales, porque la sociedad cree que las mujeres con discapacidad no pueden hacer esto, pero la solución es, ¿cuál? No, pues es que podemos hacer jornadas pedagógicas. ¿Qué más podríamos hacer para que las mujeres con discapacidad nos dejen de discriminar? O que hayan tantos imaginarios. ¿Qué creen ustedes que podríamos solucionar? Si ustedes hoy se parara aquí la alcaldesa, les dijera, bueno, yo sé que el problema es ese, ¿qué hacemos para solucionarlo? ¿Ustedes qué le dirían? Siento que la falta de conocimiento de las personas influye bastante en el rechazo. Listo, ¿cuál es la solución? Educación. Listo, educación, ¿a quién? A la población. A la población, listo, ¿qué más? Hacernos visibles, no escondernos. Hacernos visibles. ¿Y cómo nos hacemos visibles? Saliendo, usando los lugares, viendo qué le hace falta para poder que sean accesibles. Entonces, venga, yo les cuento. Imagínense que ustedes sabían que nosotros acabamos de terminar la reformulación de la política pública de discapacidad para Bogotá, ¿no? Les cuento que, Perdón, señor, ¿solo para Bogotá o ahí también incluyen los alrededores de Bogotá, como por ejemplo Soacha, Sabana Norte? no, solo para Bogotá. Y todos los de Soacha y Los de Soacha tienen su propia política Nosotros nos pública. discriminan por Sachu. No, no, O sea, sí. para eso no señorita Lucía. No, los de Soacha tienen su propia política pública. Pero en Colombia también tenemos nuestra política pública, que sí es a nivel nacional, que funciona y que ahorita también va a entrar en proceso de reformulación. Y digamos que, bueno, entonces espérenme que ya me perdí. Entonces resulta que precisamente esto que están mencionando ustedes fue algo que identificó la población en general. Y dijo, ¿saben? Un problema que tenemos es que la sociedad tiene muchos imaginarios en general sociales con la población con discapacidad. Por eso la política pública para Bogotá, la política pública de discapacidad para Bogotá, como su cuarto objetivo tiene trabajar en la eliminación de imaginarios sociales y paradigmas frente a las personas con discapacidad. Si imagínense, volvamos a nuestro ejemplo del médico. Entonces el médico dijo, listo, sí, es una diabetes, ¿sí o no? Entonces el médico dijo, venga, ya, usted tiene diabetes. Entonces ya me formuló, ¿cierto? En política pública la formulación es cuando yo escribo, puede ser un decreto, y digo, venga, yo escribo esto porque así es que
¿se acuerdan nuestro ejemplo del pacto entre la sociedad y el Estado? Entonces resulta que la política pública, ¿cómo funciona? El Estado le dice, vea señora sociedad, yo ya hice la agenda pública, es decir, yo ya descubrí cuál es su problema, yo ya descubrí cuál es la solución, el diagnóstico es este. Y ahora, la señora sociedad, ustedes saben cuál es un diario de campo, ¿sí o no? Mentiras, un diario, como cuando se escribe. Un diario. ¿Qué diario? ¿Cierto? Entonces resulta que el señor Estado le dice, o la señora Estado le dice, vea, yo ya sé cuál es su problema, ya sé cuál es la solución y ya le escribí, ¿sí? Le voy a entregar un libro, por llamarlo de alguna forma. Y en ese libro va a estar todas las respuestas para que usted pueda resolver ese problema. Entonces ahí uno dice, no, es que tiene, por ejemplo, esperen que es que mi celular me desconcentra. Voy a silenciarlo. Ya. Digamos que en ese libro entonces empezamos a escribir, no, este libro va a tener como objetivo, por ejemplo, para que se resuelva ese problema, garantizar la inclusión social de las personas y los derechos de las personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, eso que me están entregando a mí, acá al menos hoy en el distrito, se llama un decreto. Llevémoslo a la realidad. Resulta que cuando se hizo toda la formulación, nosotros escribimos, bueno, yo acompañé algunos ejercicios y ayudé a construir algunas cosas, esa política pública, pero cuando se escribió, entonces una persona se sentó y escribió y dijo, venga, necesitamos construir, crear un decreto donde diga que las personas con discapacidad tienen que garantizarle al Estado sus derechos y la inclusión social. O sea, eso es un larguero. Pues yo les estoy aquí dando como un brochacito. Y tiene que reconocer, por ejemplo, lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Después de que se escribió todo ese decreto, resulta que se pasó por todo un proceso y finalmente el 15 de marzo la señora alcaldesa dijo, listo, lo firmo, ¿cierto? Porque ¿quién es la que representa al Estado en este momento en Bogotá? Claudia López, ¿cierto? Entonces la alcaldesa, ¿qué dijo? Pues venga, yo lo firmo, y lo firmó. Y les cuento que el 17 de mayo incluso se lo va a entregar, o va a hacer una entrega simbólica a la ciudadanía de ese decreto, diciendo nosotros cumplimos. Bueno, que sí, que si no, eso es otra discusión. Pero eso es lo que se hace con las políticas públicas. Se construye un decreto, ¿cierto?, para que a la ciudadanía se le garantice sus derechos. Ahora, yo acá, digamos que no voy a entrar mucho en detalles porque sé que es un montón de información, pero lo que sí quiero que ustedes conozcan es que las políticas públicas, tenemos en Bogotá políticas públicas de género, política pública de género, política pública de persona mayor, política pública de espacio público, política pública de educación inclusiva, política pública de salud, tenemos cualquier cantidad de políticas públicas, porque a veces lo que busca la política pública es dar respuesta a esos problemas públicos. Es decir, aterrizar lo que dicen los derechos, la norma, ¿para qué? Para que a mí se me garanticen mis derechos. ¿Es claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Porque yo me explayo aquí hablando. O sea, yo como toda profesora, yo soy como, me explayo así hablando un montón. ¿No tienen ninguna pregunta? Listo. ¿Se acuerdan? Dime. Aquí cabe, no sé, pero aquí cabe ese tema de, por ejemplo, del certificado de discapacidad y que hay personas que aún no lo tienen. Sí, señor.
Resulta, al menos les puedo hablar por Bogotá, porque claramente no conozco las políticas públicas de todo lado. O sea, quisiera, pero no las conozco. O sea, conozco la de acá y conozco la nacional, pero no conozco. Si ustedes me preguntan por Soacha, no lo sé. Si ustedes me preguntan, ay no, por la política pública de discapacidad de Girardot, no lo sé. Es más, no sé si tiene política pública. Les puedo hablar por la de Bogotá, que es el decreto 089. Ven, tenemos canción y todo. Qué emoción. ¿Sí saben cuál es la canción? No. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguna? ¿No han escuchado esa canción que dice algo así como 089, 089? ¿No? Ay, no, ¿qué es esto? ¿Cómo Yo así? creo que sí lo he escuchado, pero no sé. Tarea, buscar la canción 089. Mira. No es 039. No, es 089. Entonces, Bueno, Yo 039. No, ni idea. ay, bueno, no sé, pero yo he escuchado 089, pero no sé si es una canción. Pero bueno, en fin, Ahora voy a buscar y les digo quién está bien y quién está mal. háganlo. sí, Háganlo. yo he escuchado 039. Si yo estoy bien, me gastan algo. 039. Si ustedes están bien, yo les gasto algo. La cafetería de allí. Vale, entonces miren, acá es clave, te voy a responder sí. Efectivamente, las políticas públicas no se pueden quedar solo en el decreto de te prometo, señora sociedad, que voy a garantizar tus derechos. ¿Sí o no? Porque si no, eso es un discurso lindo, bonito, que al final uno dice sí, y usted pruébeme que me garantizó mis derechos, pruébemelo, ¿sí o no? Si uno dice, ¿cómo me lo voy a probar? ¿Qué pasó? Nosotros antes, les hablo en el distrito, teníamos una política pública de discapacidad. ¿Alguien sabía cuál es? Era el decreto 470 de 2007, que tuvo vigencia hasta el 2020. ¿Qué pasó? Que ese decreto fue lindo porque decía incluir a las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida. Y entonces pasaron 13 años y al final dijimos, venga, ¿y cómo medimos que usted me incluyó de verdad? Porque el decreto estaba lindo, o sea, escrito estaba bello, ¿cierto? Pero ¿y cómo lo medimos? ¿Cómo yo sé que efectivamente la inclusión avanzó? ¿Cómo yo sé que me garantizaron mi derecho? ¿Cómo yo sé que efectivamente usted, señor Estado, sí cumplió? Resulta que todas las políticas públicas tienen algo que se llama la cadena, mentiras, no se llama así, es que estaba pensando en otra cosa, se llama un plan de acción, ¿cierto? Y el plan de acción, y ahí respondo tu pregunta, tienen unos productos, ¿cierto? Y ese producto, lo que me dice a mí es a qué se va a comprometer el Estado. En este caso, para esta política pública, sí hay un producto específico en ese plan de acción que habla que durante estos 13 años la Secretaría Distrital de Salud como ente territorial, ¿qué va a hacer? Va a garantizar que más o menos 10.000 personas, perdón, es un número además que les estoy dando, o sea, no es el número exacto, sino solo para el ejemplo, pero lo que me va a garantizar a mí es que la Secretaría a 10.000 personas le va a entregar el certificado de discapacidad. Entonces resulta que imagínense que nosotros, como cuando estábamos reformulando, nos fuimos a hablar con cada uno de los sectores, con educación, con salud, con desarrollo económico, hablamos con cultura, hablamos con todas las secretarías. Y entonces le dijimos, vea, la población dice que necesita el certificado de discapacidad. ¿Usted cuánto se va a comprometer en estos 13 años? Es que yo me voy a comprometer a 20.000 personas. Listo. Así quedó la meta. Listo. ¿Y cómo medimos? No, vea, ¿y cómo se va a comprometer? No, en el primer año yo voy a entregar el certificado a 2 personas. En el siguiente año a 3. En el siguiente a tantos, así hasta completar los 20.000. Entonces, para responder a tu pregunta, efectivamente, el certificado sí hace parte de uno de los productos de la política pública y es una de las metas
del plan de acción de política pública que quedó para, digamos que para la población con discapacidad. Hay otros productos, como cuáles: garantizar al 100% la inclusión educativa de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el distrito. Esa es una meta que tiene ¿quién? ¿Cuál secretaría será? Yo estoy hablando de educación, ¿cuál secretaría será? La Secretaría de Educación. Secretaría de Educación. Entonces, cuando nos sentábamos allá a tomar café, no mentiras, no es cierto, no tomamos café. Después dirán, no, es que Luciano trabaja, yo solo va a tomar café. Pues no. Yo a retos también trabajo, no mentiras. Claro, entonces uno se sienta, y además que yo ni me senté porque yo estaba haciendo otras cosas. Y uno le dice, bueno, ¿usted que se va a comprometer? Y el problema es que no se está garantizando la educación inclusiva. Y ellos dijeron, no, yo me comprometo que el 100% de los niños que vengan a pedirme el cupo, yo se los voy a dar. Ahora, digamos que, porque es importante que ustedes sepan esto. Porque, digamos que las políticas públicas, el plan de acción de una política pública también compromete recursos, platica, dinero. ¿Será que si yo no tengo dinero, puedo contratar a personas? Yo, Secretaría de Salud, puedo contratar a personas para que hagan el certificado de discapacidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sin dinero podemos contratar? No, para. Si no tengo dinero, ¿cómo contrato? Y el plan de acción dice cuánta platica, ¿cierto? Pues no dice cuánta plata en general, pero lo que sí me dice es cuántas son las metas y cuánto dinero tienen que sacar para esas metas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Solo quiero decir que perdiste. Ay, en serio. Ay, Dios. Ahorita se va más temprano. ¿Cuál era? Pero la pregunta sería como en existe política pública para educación, política pública para trabajo, política pública. En cada política entiendo yo que existe algún literal capítulo, como se diga, que habla de las personas con discapacidad, o existe una específica que habla de todos los temas de todas las secretarías exclusivamente de la discapacidad. Las dos. Nosotros tenemos nuestra propia política pública de discapacidad en el distrito, que es el decreto 089, por el cual acabé de perder. Y también dentro de todas las políticas públicas sectoriales tienen que haber productos específicos para discapacidad. Es un rollo larguísimo, pero eso se llama el ecosistema de políticas públicas. Entonces, si yo voy a una política pública, entonces yo le doy control B y escribo discapacidad, ahí tienen que aparecer cosas sobre discapacidad. ¿Por qué? Porque hay políticas públicas y todas las políticas públicas, por ejemplo la de género, o la de persona mayor, o la de espacio público, todas deben tener temas de discapacidad. Absolutamente todas las políticas públicas. Pero también nosotros tenemos nuestra propia política pública, donde las entidades del distrito se comprometen a garantizar ciertos derechos. En este momento, solo para que ustedes lo sepan rápidamente, nosotros contamos con una política pública que está estructurada. Digamos que es que ese es un rollo larguísimo que ya no vamos a tener tiempo de abordar, pero que quiero que sepan que el objetivo general de esta política dice garantizar los derechos de las personas con discapacidad y las personas cuidadoras de personas con discapacidad, y garantizar la inclusión social a nivel rural y a nivel urbano. ¿De quiénes? De las personas con discapacidad. No sé si hasta acá tienen alguna otra pregunta, si fue claro, si las enredé. Yo creo que un poquito sí, pero intenté ser lo más clara posible. Yo tengo una pregunta, Fanny. Señora. ¿Hay una política pública que incluye la discapacidad con género?
O sea, no hay ninguna que hable Sí, para mira. mujeres con discapacidad, sino simplemente es para personas con discapacidad. No. Porque hay una política pública de género, o sea, es decir, de mujer y género, que incorpora algunos elementos de discapacidad, ¿sí? Y hay otra que es nuestra política pública, que es el decreto ¿qué? 089. 089, por el que yo perdí. la canción? Por el que yo perdí. Que tiene que ver con temas específicamente de discapacidad y que incorpora algunos elementos o más bien el enfoque de género. Pero no hay una política pública específica para mujer y género, sino ustedes imagínense una política pública para hombres y discapacidad, una política pública para personas mayores y discapacidad. No, lo que se hace es que, por ejemplo, las comunidades afro, ¿cierto?, tienen su propia política pública, pero ellos y ellas incorporan el enfoque de discapacidad dentro de su política pública. Las personas mayores tienen su propia política pública, pero incorporan el enfoque de discapacidad en su política pública. Es decir, no podríamos tampoco hacer la política pública por cada especificidad, porque si no ya no tendrían sentido las políticas públicas. Por eso se busca que una política pública empiece a reconocer la interseccionalidad, es decir, las diferentes identidades que hay dentro de las poblaciones. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Se nos acaba el tiempo? Sí. Miren, este tema es muy lindo, aunque no parezca, pero en realidad es muy lindo. Y nada, extenderles la invitación a que nos acompañen el 17 de mayo. De verdad que esto fue, pues para mí es un orgullo poder decir que después de 6 años de tratar de sacar esta política pública lo logramos. Esta política pública tuvo sus encuentros, sus desencuentros, no es perfecta. O sea, yo no vengo aquí a decirles, no, lo hicimos y vamos a cambiar el mundo. No. Pero yo creo que estamos haciendo cosas. Y nada, pues yo espero haber sido un poco clara. De verdad, también decirles que lo que necesiten, Ya vamos. desde, ya, 2 segundos, lo que necesiten desde la Secretaría Técnica, de verdad, con mucho gusto. Yo no les puedo prometer que voy a resolverle la vida al mundo, pero siempre yo le digo a las personas como aprovechen que yo estoy aquí realmente para la población y que desde la Secretaría tratamos de hacer cosas. Entonces nada, pues muchas gracias. Y pues lo que necesiten de verdad con mucho gusto.